¿Cuántas veces has sentido que se te revuelve el estómago, te duele el pecho, te duele la cabeza y te sientes molesto solamente con mirar a aquella persona que te ha causado mucho daño? A veces no solamente con recordarlo puede traernos a nosotros estos sentimientos de malestar en nuestro corazón, porque nosotros, si bien no lo vemos, estamos cargando constantemente este sentimiento que ha llenado nuestro corazón de ira, de rencor y de amargura. Muchas personas viven tratando de echar su vida adelante y seguir avanzando, sin embargo su corazón se queda totalmente atorado con aquellos sentimientos del pasado que no nos dejan avanzar. Y el problema no es solamente lo que nos hicieron, llega a pasar y a convertirse en un problema de que lo seguimos cargando y que a pesar de que incluso hayan pasado muchos años todavía seguimos sintiendo mucho dolor. Así que el día de hoy vamos a ver este tema que lo hemos titulado Perdón que libera tu corazón, esperando que sea de bendición en tu vida espiritual y que podamos lograr liberarnos de esta carga que nos ha afectado durante muchos años, que echa a perder nuestro día, que nos ha causado que nosotros llenemos nuestro corazón de amargura y que nuestra familia también incluso se vea contaminada, nuestra congregación e incluso podamos tener en peligro nuestra propia alma si no sabemos cómo podemos apartarnos de este sentimiento. Mi nombre es Sammy Esparza y espero que esta lección sea de bendición para tu vida espiritual, podamos sacar provecho, así que cada uno de nosotros podamos en nuestra vida diaria acercarnos cada vez más a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Si esta lección te es de ayuda, ayúdanos también a compartir para que más personas puedan encontrar la paz en su corazón sabiendo que pueden liberarse de esta carga a través de el perdón. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Efesios en el capítulo 4, versículos 31 al 32, que debemos quitarnos de nosotros toda amargura y debemos quitarnos toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, y nos dice que antes bien, cada uno de nosotros, lejos de tener estos malos pensamientos, debemos aprender a perdonarnos los unos a los otros, también como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Así que es importante que tengamos esto en mente, si bien es cierto que no es tan fácil como una fórmula para simplemente decir, ya de aquí en adelante no voy a pensar nada en eso, voy a quitar de mi corazón el enojo, la ira y esos sentimientos, porque es seguro que cada vez que volvamos a acordarnos, volveremos a tener los mismos síntomas, pero es porque seguimos cargando este pensamiento. Así que el día de hoy vamos a tratar de hablar de este tema no desde la teoría, sino debemos hablar desde la práctica. Vamos a tratar de entender cómo es que el perdón puede realmente liberar tu corazón cuando lo ponemos en las manos de Dios. Cuando finalmente nosotros lo hacemos por el Señor. Aprenderemos que al final de cuentas no depende de la persona que nos ha hecho daño, no depende de su arrepentimiento, no depende tampoco de que realmente Él quiera arreglar las cosas con nosotros. Depende de que nosotros queramos estar en paz con nuestro Dios. Así que vamos a hablar de este tema esperando que entendamos claramente que el perdón no va a cambiar el pasado. El perdón no va a cambiar aquellas cosas que te han hecho, pero sí puede liberar tu futuro. Puedes encontrar paz en tu corazón, puedes finalmente ser feliz sabiendo que nuestro Dios te ha perdonado también a ti y ahora tú has aprendido a ser como Dios, así como un hijo obediente aprendemos a ser igual que nuestro Padre Celestial. Sabemos que este peso genera muchas veces dolor en nuestro corazón, generalmente porque es algo que hemos estado acumulando a lo largo de nuestra vida diaria. Cuando usted no perdona, por dentro comienza a acumularse una serie de sentimientos que van cada día incrementándose más y más, una mente que está constantemente repitiendo la ofensa, un corazón que se empieza a endurecer, empieza a sentir molestia contra esa persona y una adversión que ahora ya incluso ya no importa realmente lo que nos haya hecho, ahora todo lo que esa persona haga nos hace sentir mal. La paz se va reduciendo en nuestra vida porque estamos constantemente pensando en ello y nuestras relaciones terminan contaminándose porque a lo mejor solamente hablamos de eso, hemos estado hablando de eso con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, siempre notan esa amargura en nuestro corazón y finalmente termina contaminando a nuestro alrededor todas las personas que nos escuchan constantemente hablar de lo mismo. El resentimiento, como dicen por ahí en este dicho, es como tratar de hacerle daño a la otra persona. Queremos que el veneno le haga daño, pero en realidad me lo estoy tomando yo mismo. Pero quiero que él se enferme. Así que realmente a ti es el que te está perjudicando tener este sentimiento. Debemos esforzarnos en quitarlo. Nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 12 y versículo 15, dice que tenemos que mirar por nosotros mismos para que no vaya a ser que nosotros seamos contaminados por esta raíz de amargura que puede llegar a crecer. Si una raíz de amargura nace en nuestro corazón, termina al final estorbándonos y nos dice la palabra de nuestro Dios que puede llegar a contaminar también a otros. Las raíces, como sabemos, son muy pequeñas en su interior, normalmente no se van a notar, comienzan en el corazón, pero cuando nosotros les estamos alimentando constantemente, le estás produciendo agua, en ese sentido, como una pequeña plantita que le estamos todos los días regando a través de recordar con sentimiento esas cosas que nos han hecho, entonces esta planta finalmente crece.
produce su fruto y viene en nosotros ahora otros sentimientos como puede ser el enojo, la ira, la amargura, va empezando a desarrollar otros sentimientos como la envidia y quizá en algunos casos muy drásticos puede traer hasta la muerte, porque algunas veces a causa de esto genera homicidios por el resentimiento tan grande que se ha acumulado. La falta de perdón entonces lo que hace es dañarte completamente tu paz interior, en tu corazón roba tu descanso, distorsiona tu percepción de la vida. Ya no eres feliz, aun cuando tienes todas las cosas a tu alrededor. Estoy seguro que conoces esta famosa historia de este hombre llamado Amán, que tenía tantas bendiciones, era el segundo del rey, tenía todo lo que un hombre pudiera desear, pero estaba tan enojado porque este hombre llamado Mardoqueo no se inclinaba ante su presencia. Era lo único que le importaba. Él dijo de esta forma muy sencilla: de nada me sirve a mí todas las cosas que tengo. Cada vez que veo a este hombre se me revuelve el estómago. Sentía tanto coraje que él le hacía pensar que estaba en una peor condición que él, así que todos los días buscaba cómo perjudicarle, cómo dañarle, cómo hacer quedar mal frente al rey. Y si usted ha leído, es un libro pequeño, el libro de Esther, cuando tenga oportunidad léalo y se dará cuenta realmente cuánto le perjudicó a este hombre perseverar con esa amargura hasta que finalmente le trajo la muerte, porque todo lo que deseaba para su enemigo al final le vino pasando a él. Y esto es algo que nosotros no nos damos cuenta, pero al final sucederá lo mismo. Nuestros sentimientos de enojo, de ira terminarán también destruyendo nuestro corazón, nuestra felicidad, y te mantienen atado constantemente. La otra persona a lo mejor ya ni siquiera se acuerda de lo que ha pasado, ni siquiera está atento, es más, a lo mejor puede que incluso ni siquiera esté vivo. Es algo que a veces no pensamos, pero estamos resentidos a veces con los muertos, cómo nos trató nuestro padre, cómo nos trató nuestra madre, las cosas que vivimos en el pasado con aquellas personas que hoy ya ni siquiera están en nuestra vida. A veces algunos hijos con este resentimiento buscan reclamarle a sus padres aquellas cosas que vivieron en el pasado y el padre a veces ya ni se acuerda. Él simplemente dice: no, yo no te traté así, yo no me acuerdo de eso, y ese sentimiento lo guardas en tu corazón. Los padres a veces ya llegan a una edad en la que no tienen esa verdad, esa memoria que tenían antes, así que ¿cómo puedes obtener su arrepentimiento o su perdón si simplemente tú no puedes hablar con la persona? Él ya no sabe y no está aquí en esta tierra, o simplemente, como dije, ya ha muerto. Así que es importante que tengamos en mente que tú eres el que tienes que tomar la decisión de liberarte de este pensamiento. Hay personas, como ya sabemos, que no van a poder hacerlo independientemente de que a su alrededor todas las cosas les sean felices. Incluso la persona que le hirió a lo mejor ya ni se encuentra en su vida o ya se ha arrepentido, pero nosotros no queremos soltarlo, no queremos olvidarnos de lo que nos ha dañado. Seguimos emocionalmente ligados a esa escena de dolor que nos trajo mucho sufrimiento. Mientras más tiempo usted esté guardando la herida, más ocupa en su corazón, más espacio terminará ocupando y terminará dañando más áreas sanas de su vida, porque es como una gangrena que terminará creciendo dentro de su alma. Así que es importante que definamos, por supuesto, a qué nos estamos refiriendo con perdonar, porque yo sé que esta es la parte difícil. Cuando hablamos del perdón, normalmente nos ofuscamos y nos enojamos con la persona que incluso nos lo sugiere, porque decimos: ¿cómo crees que voy a pasar por alto lo que me hizo? Yo no puedo dejar de pensar, porque mira los sufrimientos que me trajo, las consecuencias que aún sigo viviendo por su causa. Así que es importante que podamos entender que perdonar no es decir que lo que pasó está bien. Perdonar no es justificar la ofensa de esa persona que te ha hecho mucho daño. Perdonar no es confiar automáticamente otra vez en esa persona y hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar no es olvidar mágicamente. Esto yo estoy seguro que son las cosas que más nos cuestan trabajo, pero lo que sí es perdonar es que puedas soltar ese derecho de venganza que ya no tenemos y que nuestro Dios nos ha pedido tenerlo en confianza y ponerlo en sus manos. Él nos ha dicho claramente: hijitos míos, no se venguen, no debemos vengarnos, sino debemos dejar lugar para el día de la ira del Señor. Pon todo en las manos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó este gran ejemplo. Dice que cuando lo abofeteaban, cuando le golpearon, cuando le insultaron, Él pudo haberse defendido. Él le dijo al apóstol Pedro: ¿tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y Él pueda hacer lo que quiera, terminar con estas personas? Son solo ángel mató miles de gentes en el pasado, así que una legión de ángeles realmente era un ejército completo, y Dios seguramente se lo podía conceder, pero dice: ¿y cómo cumpliría su voluntad? Si para esta hora he venido, este es el propósito por el cual estoy aquí. Así que nuestro Señor Jesucristo entendió que esto era lo que tenía que pasar, y por eso el apóstol Pedro, cuando narra esta historia, dice que encomendó la causa al que juzga justamente. Así que finalmente sabemos que nuestro Señor Jesucristo dejó todo en las manos de Dios. Tarde o temprano cada persona pagará conforme a sus obras lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que usted no tiene que preocuparse de nada. Nuestro Dios es un Dios justo que terminará actuando correctamente en el momento apropiado. Así que lo que sí es perdonar es soltar el derecho a la venganza. Lo que sí es perdonar es que pueda entregarle este caso a nuestro Dios. Es decidir ya no vivir atado a ese dolor, y perdonar sí es elegir la libertad en su interior, que su corazón finalmente va a dejar o va a soltar
este pensamiento. Algunas veces hacen algunas pequeñas dinámicas con personas que escriben estos sentimientos de coraje, de molestia, lo que nos han hecho, los atan en un globito y lo sueltan al aire como una representación finalmente de que lo han soltado. Bueno, lo que le haga falta, lo que se necesite hacer para que nosotros nos podamos sentir liberados. Otros lo echan en el fuego, otros lo echan al agua, al mar, un papel que se desintegra completamente. Usted puede orar al Señor y ponerlo en las manos de Dios. Puede soltar ese sentimiento orando a Dios para que usted pueda tener esto en mente, recordando que así como Cristo le perdonó, en Colosenses 3:13 nos dice que debemos aprender a perdonar a quien nos han ofendido. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, nosotros también seamos capaces de hacer lo mismo. Así que el perdón, como sabemos, no es emocional. No es algo que te nace hacer, no es algo que queremos hacer, es algo que tenemos que hacer. Es una decisión espiritual que te va a permitir tener pues una mejor estabilidad de vida y una mejor relación con nuestro Dios. Quizá las emociones van a venir mucho tiempo después. Cuando finalmente esta paz empiece a producir beneficios en tu vida, entonces te darás cuenta que habrás tomado una gran decisión y que finalmente para ti ha sido una bendición desde el momento en el que decidiste perdonar. Así que, número 1, si quieres realmente poder encontrar la paz en tu corazón y quieres aprender a perdonar, empezamos por seguir estos pequeños pasos que te pueden ayudar. Reconoce la herida, no la minimices, reconócela, aceptemos lo que nos pasó y realmente reconozcamos que nos ha causado mucho daño. Pero lo que vamos a hacer ahora es decidir perdonar delante de nuestro Dios, poniendo la causa delante de Él. Expréselo en una oración. Señor, te pedimos que por favor me limpies de esta ira, de esta amargura que tengo, que me permitas poder perdonar y así, Señor, yo le perdono y te pido, Señor, que tú tomes causa, que realmente Él haga lo que tenga que hacer con esta situación. Incluso si usted alcanza a tener la humildad, usted sabe lo que le pasó a Esteban, lo apedrearon. Y antes de morir dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es una humildad muy grande y yo sé que es algo difícil porque ¿cómo vamos a quererle desear bien a nuestro enemigo? Pero son los mandamientos del Señor. Dice que debemos orar por los que nos persiguen, debemos bendecir a los que nos ultrajan, debemos dejarlo en las manos del Señor. No piense que Dios va a ser injusto. Simplemente usted no quiere cargar con ese sentimiento de haber sido usted quien le causa ese daño a la otra persona. Es Dios el que se va a encargar completamente de hacer el justo correcto. Y cuando vuelva a sentir este sentimiento, vuelva otra vez a repetir este proceso poniendo en las manos del Señor este sentimiento, porque yo sé que no desaparece de la noche a la mañana. No es un sentimiento que puede liberarse tan rápidamente porque ha tomado años quizá cultivándolo, pero el día que lo libere, el día que lo suelte, le aseguro que va a sentir un gran cambio. Pero van a venir momentos de tentación, van a venir momentos de prueba donde usted quizá volverá a recordar, verá de nuevo a esa persona, volverá a tener ese episodio donde volverá a sentir otra vez ese sentimiento. Necesita otra vez encomendarse al Señor y no permitir que se vuelva a encajar esa pequeña raíz que ya le causó mucho daño. Límpiela completamente, póngase otra vez en las manos del Señor, saque su asadón y eche por fuera esa raíz nuevamente para que usted pueda una vez más tener un corazón purificado. El perdón, como vimos, entonces comienza con una decisión, pero termina como una libertad. El hecho de que usted pueda finalmente liberarse de ese sentimiento que le ha afectado por tantos años. Así que la libertad puede traerle a usted o puede llegar a usted a través del perdón. Es un beneficio que va a beneficiarnos a nosotros mismos, no a la otra persona. No estamos pensando en él o en ella, estamos pensando en nosotros, porque cuando usted aprenda a perdonar, entonces volverá la paz a su vida. Se liberará su mente, porque ese espacio que antes ocupaba pensando en eso y ese corazón que se había puesto negro y todo el tiempo pensando en lo negativo, ahora empezará a disfrutar lo que tiene a su alrededor. Quizás sus niños están creciendo y no tuvo atención, quizás su esposo está siendo descuidado por causa de esos pensamientos que hemos tenido. Su vida espiritual, su vida en la iglesia a lo mejor se ha descuidado porque usted todo el tiempo está pensando en esta situación y esta amargura no le permitía convivir, platicar, salir, hacer actividades. Ahora retomará completamente el control de su vida porque empezará lentamente a ver cómo su corazón sana y se rompe ese ciclo del dolor que nosotros hemos estado acumulando durante tantos años. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice que si usted está cargado y cansado, venga a mí que yo lo voy a hacer descansar. El Señor nos permite poner en Él todas nuestras ansiedades y preocupaciones. Ese dolor que estamos cargando podemos ponerlo en las manos del Señor y Él nos dará descanso a nuestras almas. Así que cuando vayamos a Cristo, pues debemos dejar. Esta es la parte que no queremos. Hemos ido a Cristo, pero no le queremos poner en Él la carga. Suéltela, déjela. Dice que es ligera su carga. El Señor puede ayudarnos, necesitamos dejar ese sentimiento y ya no pensar en él. Y cuando vuelva otra vez a sentir dolor, vuelva otra vez a venir al Señor y póngalo sobre de él para que pueda tener la oportunidad de descansar nuevamente. Así que el perdón no siempre va a reconciliar las relaciones, esto es importante, no vamos a poder encontrar inmediatamente que después del perdón todo vuelve a ser como antes.
A lo mejor va a tomar su tiempo y a lo mejor a veces vale la pena. Yo sé que hay personas que de pronto estamos enojados por cosas que no han sido tan graves, pero que se han hecho graves por el paso del tiempo. Otras han sido muy graves y a veces ya no es tan fácil poder restaurar las relaciones. Bueno, el perdón no implica restaurar completamente esa relación. Lo que sí implica es que nosotros perdonamos, dejamos esto en las manos del Señor y ya no sentimos adversión hacia la persona. Pero la amistad, el matrimonio, la relación laboral, la confianza que antes teníamos, quizá va a tomar su tiempo para poder volver otra vez a actuar como si nada hubiera pasado y quizá nunca vaya a volver a pasar eso. Bueno, a veces son situaciones que nosotros tenemos que sobrellevar. Las consecuencias de nuestro pecado, lamentablemente, o del pecado de la otra persona, en ocasiones puede traer consecuencias que son inevitables en nuestra vida, pero ya no queremos cargar ese sentimiento de dolor y de aflicción. Lo que sí vamos a encontrar es que su corazón se va a terminar liberando, y eso es lo que estamos buscando en esta hora. Así que cuando usted perdona, no solamente está soltando ese sentimiento o a la otra persona, usted se suelta finalmente a ponerse en las manos de nuestro Dios, y con esto usted puede encontrar esa paz y esa bendición, esa felicidad que quizá por años no ha cargado. Así que hoy, en este sentido, nuestro Dios no le está pidiendo que niegue lo que pasó. Lo que nos está invitando a través de su palabra es a que no siga atado a ese dolor y a ese sentimiento. Acepte como nuestro Señor Jesucristo lo hizo cuando estaba en la cruz también, después de haber sido golpeado y escupido, después de haber sido burlado, de haber sido humillado de muchas maneras. Dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es verdaderamente una humildad al extremo, capaz de ser sufrido, incluso capaz de morir por causa de los demás, y aún así no desear ni esperar su mal, porque realmente nosotros confiamos en Dios que un día Él hará justicia tal cual como Él lo sabe hacer. Él es un Dios justo que tomará cartas en el asunto, y aún en esta misma vida quizá pueda de pronto la persona recibir las consecuencias de sus acciones. Hay corazones, como sabemos, que aman mucho a Dios, pero todavía están cargando estas ofensas viejas, no pueden acercarse a Él. Dice la Escritura que cuando tú llevas tu ofrenda hacia el Señor y tienes ese sentimiento de que tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra tu hermano, en ambos casos te manda a hacer algo. Al que lleva esta ofrenda y se acuerda de que su hermano está enojado conmigo, yo soy el que he ofendido en este caso y sé que mi hermano está enojado conmigo, deja tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano y luego vienes y presentas esta ofrenda. Y en el otro caso dice que cuando tu hermano te ha ofendido, tú que eres el ofendido, ve y habla con él estando tú y él solos, y quizá de esta manera puedes reconvenirle y salvar a un alma de pecado. Podemos a través del amor cubrir multitud de pecados. Qué bueno que esa persona se pueda arreglar con ellos. Si no, dice la Escritura, busca a los 2 o 3 testigos, y si no, háblalo a la iglesia y finalmente ya no está en tus manos. Suelta ese sentimiento. La iglesia se encargará, Dios se encargará. Nosotros simplemente hemos hecho nuestra parte hasta donde estaba el deseo de poder quitarnos ese sentimiento que me estorba para servir a Dios. Hasta en la pareja dice la palabra de Dios que cuando tratamos mal a nuestra esposa o a nuestro esposo, le tratamos rudamente, nuestras oraciones tienen estorbo. Así que no debes dejar que nada se interponga en el corazón para poder comunicarte con nuestro Dios. Hoy puede ser este día de libertad si tú realmente cuidas tu corazón. Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada debes guardar tu corazón. Así que mi amigo, mi hermano que nos está escuchando, acérquese al Señor y pídale en oración delante del Señor, reconozca sus heridas, los dolores que tiene, las aflicciones que ha estado cargando por muchos años, y diga claramente: decido perdonar a quienes me han ofendido. Si tiene oportunidad de decírselo personalmente, hágalo. Si no, hágalo delante del Señor, no porque ellos lo merezcan, sino porque realmente usted quiere su libertad. Usted quiere pedirle al Señor que le dé una oportunidad de poder tener un corazón sano, un corazón limpio. Que Dios libere completamente su mente, sus pensamientos, y le ayude a soltar esa amargura que Dios quiere que nosotros quitemos. Amarguras, enojos, iras, griterías, maledicencias, y que te enseñe a vivir conforme a su voluntad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que el perdón que usted da hoy es la libertad que su corazón recibirá el día de mañana. Así que espero que esta lección haya traído bendición para tu vida espiritual. Mi nombre es Sammy Esparza y espero que este mensaje pueda llegar hasta tu corazón para que puedas finalmente liberarte de esta carga que te ha estado afectando. Recuerda que para poder comunicarte con nosotros lo puedes hacer al WhatsApp, en el 868-122-4340. Le puedes poner más 52 si eres de otro país, y con gusto podemos atenderte para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Cuéntanos tus casos y si realmente tienes alguna situación
situación espiritual en la que podamos ayudarte, con gusto. Si aún no conoces el Evangelio y quieres saber más de la palabra del Señor, quieres liberarte de ese sentimiento que has cargado por muchos años, puedes acercarte a la iglesia del Señor y Él puede ayudarte a través de su palabra. Nosotros podemos hacerlo a través de la Escritura y por medio de esta comunicación. Puedes escribirnos también aquí abajo en el chat para poder comunicarnos contigo y con gusto vamos a poder apoyarte en lo que esté en nuestras manos. Así que ayúdanos a compartir este mensaje y que sea de bendición para tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga y que pases un bendecido día.